Muy bien, primero tenemos el primer evento que nosotros vemos aquí, es la creación. Vemos que Dios creó todo con su palabra, creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. El segundo es el pecado entra en el mundo. Como Adán desobedeció el mandamiento, el pacto de obras, el mandamiento de abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y por su desobediencia el pecado y la muerte vino a todos los hombres. Mas Dios ahí prometió enviar un descendiente de la mujer que traería salvación. En tercer lugar tenemos la promesa. A veces nos confundimos con la promesa que Dios hizo a Adán de enviar un Salvador con el evento de la promesa. Esta es otra promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y que sería una gran nación, y que serían benditas todas las naciones de la tierra. Después tenemos que de los descendientes de Abraham, Dios formó una nación, a los israelitas o al pueblo judío, quienes fueron llevados providencialmente a Egipto para ser preservados del hambre. Ahí vivieron aproximadamente 400 años. Y entonces fueron esclavizados y sus hijos varones fueron asesinados. Entonces Dios envió a Moisés para decirle a Faraón que dejara al pueblo, pero Faraón no quiso. Dios envió 10 plagas, que eran 10 juicios contra los dioses de Egipto, y la última plaga fue la muerte de los primogénitos, donde los israelitas sacrificaron un cordero de 1 año, macho, y sus hijos fueron salvos, y después de eso fueron liberados. El faraón les dejó ir. Cruzaron el mar, Dios abrió el mar en dos, los llevó al desierto, y a las faldas, o al pie del monte Sinaí, les dio la entrega de la ley. Sus mandamientos, sus ordenanzas de cómo ellos debían vivir para Dios, cómo debían servirle y cómo debían vivir como nación. Después de 40 años vagando por el desierto, llegan entonces a los límites de la tierra prometida. Dios levanta a un sucesor de Moisés llamado Josué. Josué guía al pueblo para que tome posesión de la tierra prometida. Matan a sus enemigos, toman posesión de la tierra y se la dividen. Después de muchos años, aproximadamente 300 años, donde no hubo gobernante, Dios levanta o viene el tiempo de la monarquía o el reino unido. El pueblo pidió un rey y eso molestó a Dios porque Dios era su rey y le dio un mal rey, Saúl. Después le dio un buen rey, David, y después vino el rey Salomón, el tiempo más glorioso de Israel. Mas él pecó tomando muchas mujeres, las cuales desviaron su corazón del Dios verdadero y comenzó a adorar a los ídolos. Y después entonces de la muerte de Moisés, el reino se divide. Y ahí tenemos el reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel y el reino de Judá. El reino del sur conservó, ese era el reino, por así decirlo, el lugar legítimo donde debía estar el trono, porque ahí estaba en la provincia de Judá, la ciudad de Jerusalén, y la tribu de Judá era la tribu destinada a que se levantaran ahí, destinada a los reyes, ¿no? Así como la tribu de Leví era destinada al servicio sacerdotal. Después de este tiempo de los reyes, por el pecado de los reyes y del pueblo de Israel, vienen los 70 años del cautiverio. Tanto el reino del norte como el reino del sur son invadidos por naciones poderosas. Dura 70 años y después tenemos el retorno, en el momento en que Ciro, rey de Persia, da el decreto de que los israelitas pueden regresar a Jerusalén y entonces Dios escoge un remanente que regresa a Jerusalén y reconstruyen el templo, la enseñanza de la palabra, la adoración, y finalmente reconstruyen las murallas con Nehemías. Después de esto viene un periodo de silencio de 400 años aproximadamente, donde no se levantó otro profeta, cesó la profecía, y entonces viene el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, con la venida del Mesías prometido. Ese Mesías que se prometió cuando el hombre y la mujer pecaron, y aquel por medio del cual se cumplirían las promesas que Dios hizo a Abraham. El Mesías, el Señor Jesucristo, murió por nuestros pecados, resucitó, y entonces antes de partir envió a sus discípulos a predicar a todas las naciones. Ese es el tiempo en que estamos ahorita, el tiempo de la iglesia en el nuevo pacto. La iglesia es aquel pueblo que Dios está formando de toda lengua, tribu, raza y nación, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham. Este tiempo terminará con la segunda venida del Señor. Entre otras cosas que ocurrirán, finalmente Dios juzgará a los hombres y terminamos entonces el relato de lo que la Biblia nos muestra, con cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y ahí viviremos todos los redimidos con el Señor por la eternidad. Ok,
¿Estamos? ¿Estamos claros ahí? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo los libros que hemos estado aprendiendo hasta ahora se ubican en este gran panorama de la redención. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos los libros que hemos aprendido hasta ahora. Primero, tenemos los primeros 5 libros que son la Torá, o la instrucción, o la enseñanza, o la ley, que son los primeros 5 libros y son los libros que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco, o la Torá, abarca desde el evento 1 hasta el evento 5, es decir, desde el tiempo de la creación hasta la entrega de la ley. Eso es lo que abarca el contenido de estos primeros 5 libros de la Biblia. La creación, la caída, la promesa están relatadas en Génesis. El Éxodo está relatado en el libro de Éxodo, la entrega de la ley también. Luego Levíticos es un libro que trata de acerca de los asuntos de los sacerdotes, por eso se llama Levítico, lo que concierne a los levitas, a los sacerdotes, ¿ya? Y explica ordenanzas, instrucciones, tanto de la adoración como de la vida moral y de la vida cívica. Asuntos relacionados, más detalles sobre la ley. Y tenemos el libro de Números que relata el peregrinaje de los israelitas por el desierto hasta la tierra prometida. Y Deuteronomio, como el nombre lo indica, significa la palabra Deuteronomio, segunda ley. Entonces, este libro Deuteronomio es una repetición de la ley para preparar a los hijos de los que salieron de Egipto para entrar a tomar posesión de la tierra prometida, para preparar al pueblo para tomar posesión de la tierra prometida, recordándoles lo que Dios hizo por ellos y recordándoles la ley. Después tenemos el libro de Josué, y justamente Josué relata el evento de la conquista, cómo Dios guió a su pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. En el libro de Josué vemos al Señor Jesucristo que se presenta como un guerrero del ejército del Señor, quien pelea por su pueblo. Entonces en Josué vemos cómo ellos lidian con sus enemigos y toman posesión de la tierra prometida. Entre Josué, entre la conquista y el Reino Unido, tenemos el tiempo de los jueces, que fue un tiempo de aproximadamente 300 años, donde fueron gobernados por hombres, y en este caso también una mujer que Dios levantó, pero más que gobernadores, ellos eran personas específicamente que Dios levantó para una circunstancia específica, para luchar contra sus enemigos. La única mujer que se menciona ahí es Débora, que ella guió también al pueblo a pelear, pero ellos más que gobernantes eran personas que lideraron el ejército para pelear en contra de sus enemigos. En este periodo ocurre una historia de amor que se relata en el libro de Ruth, en el tiempo de los jueces. Ruth es una moabita, una pagana, quien había contraído matrimonio con un israelita que había ido a vivir a Moab, pero muere él y muere su suegro, y entonces con su suegra Noemí deciden regresar a Israel, y en Israel ella es redimida por un pariente de su esposo, es decir, él, viendo que su pariente había muerto sin dejar hijos, él toma el derecho de casarse con ella, y ella se transforma en uno, y eso es muy importante, hermano, se transforma en uno de los descendientes, en uno de los antepasados, mejor dicho, del Mesías. El Mesías Mesías vino de la tribu de Judá, y de los antepasados del Señor Jesucristo terrenales está Ruth. Después viene entonces el tiempo de los reyes. En el tiempo de los reyes y en el tiempo del reino, y del reino dividido, tenemos primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Relatan los eventos de los reyes, ¿no? La semana anterior vimos primero y segundo de Crónicas. Vimos que ese libro relata el tiempo de los reyes, pero fue escrito aquí en el retorno, por Esdras. Fue escrito aquí, pero narra los eventos de la monarquía, para especialmente hacer énfasis en los reyes de Judá y en las reformas que ellos hicieron en cuanto a la vida religiosa, para recordar lo que Dios les enseñó con el propósito de poder restaurar aquí la adoración.
Y hoy tenemos el libro de Esdras y Nehemías. Vamos a ver estos dos libros hoy día. Y estos dos libros relatan el tiempo. Bueno, aquí me equivoqué un poco en el gráfico, porque realmente Esdras y Nehemías relatan aquí el periodo del retorno, no del cautiverio, pero saliendo del cautiverio para venir al retorno. Así que este gráfico tiene un error, ya la próxima semana lo arreglo. Realmente Esdras y Nehemías relatan lo que ocurrió en el tiempo del retorno, en el evento número 10, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Todo está claro? ¿Ok? ¿Alguna acotación? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún reclamo? ¿Algo que no le gustó? No. ¿Algo que decir, hermanos? ¿Alguna pregunta que no quedó claro? Estamos contentos que se han agregado más hermanos a la transmisión. Muy bien. Muy bien. Vamos avanzando entonces. Tenemos el libro de Esdras. Muy bien. Avancemos porque ya son las 19:16. Tenemos que terminar con Esdras y Nehemías. Muy bien. Esdras y Nehemías son dos libros hermosos. A mí me han gustado mucho estos dos libros. Y tienen que ver estos dos libros, como les decía anteriormente, podemos ver y hacernos una imagen de lo que fue la vida y lo que ocurrió en el tiempo del retorno. Acuérdense que el tiempo del cautiverio duró 70 años y después de eso hubieron varios grupos que regresaron a Jerusalén, a Israel, para reconstruir la nación. Eso nos deja a nosotros ya una enseñanza muy importante. Dios siempre de alguna manera reconstruye a su pueblo, incluido aquí su iglesia. De alguna manera vemos que la obra que hacen Esdras y Nehemías, especialmente Esdras, es una obra de reformar, son pre-reformadores. Hace un tiempo atrás hace años atrás escuché una conferencia acerca de la reforma, de cómo esto de que Dios levante reformadores es algo que viene desde los tiempos bíblicos. Por ejemplo, en el tiempo de los reyes hay algunos reyes, no todos fueron perversos, pero hubo reyes que sacaron la Biblia y comenzaron a leerla, sacaron la ley y comenzaron a leerla. Entonces, ellos hicieron algunos cambios porque se dieron cuenta algo que la Biblia decía y que habían ignorado. Eso se trata de la reforma. Es por eso que los reformadores, se habla de que los reformadores, todos los hombres que Dios levantó, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, y muchos otros, una larga lista, digamos que tenían este lema, semper reformanda, es decir, la iglesia siempre debe estar reformándose. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de reforma, porque vemos en Esdras y en Nehemías cómo el remanente que regresó a Israel comenzaron a ordenar otra vez al pueblo de Dios conforme a lo que decía la palabra. Es por eso que Esdras, como vimos la semana anterior, escribió el libro de Primero y Segunda de Crónicas, el libro de las crónicas de los reyes, y vimos que él enfatizó en el reino de Judá, que era el reino legítimo. Israel, el reino del norte, no era legítimo. Y él hizo una lista de las genealogías, especialmente para que aquellos que decían ser levitas y que debían servir como sacerdotes, pudieran estar seguros que realmente eran levitas, chequeando la genealogía, para que pudiera haber un orden. Entonces lo que hace Esdras de alguna manera es una obra de reforma. Él hace que el pueblo de Dios se ordene, se organice otra vez conforme a la palabra. Y eso es algo que siempre la iglesia debe estar haciendo. Muy bien, comenzamos con el libro de Esdras. El autor es Esdras, que en hebreo significa Dios es ayuda. ¿Qué significa el nombre Esdras? Dios es ayuda. Ahí tiene un nombre para cuando tenga un hijo varón. Esdras. Dios es ayuda. Bonito nombre, ¿no? Esdras fue un sacerdote, era descendiente de Leví. Entonces era un hombre que pertenecía a la línea sacerdotal. Y era un escriba. Es decir, que era un hombre dedicado al estudio de las escrituras, al estudio y propagación de la palabra. En un versículo, en un texto de Esdras, dice que Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley, para inquirirla, para estudiarla,
para poder obedecerla y para poder enseñarla a Israel. Eso es un resumen de la vida de Esdras. Él estaba dedicado a aprender la ley, a obedecerla y a enseñarla. Y eso es lo que debe hacer cada varón que ha sido llamado a predicar la palabra, o que ha sido llamado a pastorear la iglesia del Señor. Debe dedicarse al estudio, a obedecerla y a enseñarla. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero pueden hacerlas muchas personas. Pero aquellos que han sido llamados a predicar la palabra, a eso se deben dedicar. El libro de Esdras y Nehemías conformaban un solo libro originalmente, aunque no fueron escritos por el mismo autor. Incluso cuando la Biblia se tradujo al griego, la Septuaginta, cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, la Septuaginta, se le llamaba Esdras y Nehemías se le llamaba Segunda de Esdras. Eso también lo tenía la Vulgata, que era la Biblia al latín, la Biblia traducida al latín, que ya vamos a ver después. Muy bien. Si alguien tiene algo que decir, active su micrófono, no hay problema. Muy bien. El tema de Esdras trata de cómo los exiliados son restaurados a Judá, donde líderes piadosos los instan a reconstruir el templo y guardar la ley. Podría decirse que el tema de Esdras es cómo el pueblo de Dios es restaurado a la adoración y a la obediencia de la ley. Acuérdense que el pueblo de Dios había sido castigado, disciplinado por Dios, porque en el tiempo del reino dividido, tanto los reyes del norte como los reyes del sur, tanto los reyes como el pueblo se pervirtieron adorando a otros dioses. Entonces Dios envió a estas naciones paganas y los invadieron y tuvieron que vivir en el exilio. Pero Dios en su misericordia no deja a su pueblo abandonado, no desecha a su pueblo. Acuérdense que Dios nunca desecha a los suyos. Me hace acuerdo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y habían recibido la ley, cuando estaba Moisés recibiendo la ley, y baja y se da cuenta que el pueblo de Dios había hecho un becerro de oro. Dios le dice a Moisés: ahora voy a destruir a todo este pueblo y de ti haré una gran nación. Dios quería destruir a todo Israel por el pecado de idolatría y quería hacer de Moisés otra vez empezar de nuevo. Y Moisés intercede en favor de su pueblo y Dios perdona a su pueblo y le da una oportunidad. Aquí vemos que Dios le da una oportunidad a su pueblo para que se vuelva a la escritura. Y entonces Dios levanta a este hombre, Nehemías, quien va a ser un hombre muy importante, usado por Dios, para poder guiar la reconstrucción del templo y guiar especialmente la observancia de la ley. El contexto narra desde el fin del exilio, en el año 538 aproximadamente, hasta las actividades de Esdras, en el año 450 a.C. Más o menos Esdras narra desde el fin del exilio, aunque digamos que sí, acordémonos que hay algo importante: no todos los israelitas regresaron en el retorno. Algunos decidieron quedarse en esas naciones donde ellos vivían, ya habían hecho su vida, ya habían comprado casas, ya tenían buenos trabajos, y algunos son los que regresaron. ¿Okay? Entonces, el contexto o qué abarca el contenido de Esdras, desde el fin del exilio, cuando se da la orden para que puedan regresar, en el año 538 a.C., hasta las actividades de Esdras, que fueron más o menos en el año 450 a.C. Muy bien, entonces vamos ahí. Ya, ok. El contenido. Este libro es una continuación de lo que se venía hablando en Crónicas. Acordémonos que los últimos versículos de Crónicas, esto lo vimos la semana anterior, los últimos versículos de Crónicas son los primeros versículos de Esdras. Vamos a leerlos ahí. Vamos a leerlos un momentito, ¿ya? Y vamos a Esdras, capítulo 1. Esto es maravilloso porque esto es muy importante, hermanos. Aunque yo tenía pensado leerlo después, pues vamos a leerlo ahora. Entonces, esto la semana anterior, un hermano, una persona de los que estaban conectadas, leyó los últimos versículos de Esdras,
y luego los últimos versículos de Crónica y luego los primeros de Esdras. Vamos al primer capítulo de Esdras y comienza así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Aquí es muy importante, ¿no? Jeremías había profetizado el retorno. Y entonces aquí el retorno es un cumplimiento de una profecía hecha por Dios. Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro era rey de Persia, quien había conquistado el reino de Babilonia. Y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezcan a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Hermanos, cuando nosotros leemos estas palabras, tenemos que tratar de comprender el peso, la magnitud de lo que se dice acá. Si nosotros vemos esto y estas palabras y no entendemos quién las dijo, no vamos a comprender su valor. Estas son las palabras de Ciro, un rey pagano, que reconoce al Dios de los judíos como el verdadero Dios. Reconoce que Él es el verdadero Dios. Y entonces él entiende que el verdadero Dios, estamos en el antiguo pacto, acuérdense, hay cosas que no permanecen ahora, pero decidió hacer su morada ahí en Jerusalén. Sabemos que en el día de hoy ya la Jerusalén realmente es la iglesia. Entonces, él decide permitir que los judíos puedan regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Entonces, este libro es una continuación de Crónicas, donde Esdras relata cómo fue que Dios guió el corazón de Ciro para que permitiera, en primer lugar, a Zorobabel a dirigir a los judíos a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, y termina este libro con la reforma moral de Esdras entre el pueblo judío. Aquí entonces hay algo bien interesante, ¿no? Son dos cosas que vemos en este libro. Se reconstruye el templo y hay una reforma moral. Es decir, la adoración y la instrucción. Dos elementos muy importantes. No puede haber, el pueblo de Dios no podía estar completo si no estaba adorando como Dios lo había establecido. Y en el antiguo pacto Dios había establecido que había un templo, habían sacrificios, habían ceremonias que debían realizarse como Dios decía para adorarle. Entonces era necesario que el pueblo de Dios reconstruyera la forma correcta de adorar, la adoración. La adoración es muy importante, hermanos. La adoración es la forma en que nosotros demostramos nuestro amor, nuestro sometimiento, nuestra gratitud a Dios. La adoración es un mandamiento, por eso que, escúcheme, es muy importante que pese a todas las dificultades que haya de movilidad, de enfermedad, la iglesia no pierda el sentido que debemos congregarnos para adorar. Las transmisiones son una buena herramienta, pero no reemplazan el reunirnos presencialmente para adorar, para partir el pan en la cena del Señor, para leer juntos la palabra, para orar y escuchar la enseñanza. Entonces, la adoración es muy importante. Y juntamente con la adoración, la iglesia debe ser instruida en su forma en la cual deben vivir para Dios. Eso es lo que hizo Esdras. Esdras enseñó la palabra de Dios al pueblo. ¿Ok? Sigamos avanzando. Muy bien, está bastante bonito lo que dice aquí. Mire, aquí estaba, en este mapa podemos ver que aquí estaba el reino de Babilonia. Allá fueron llevados los cautivos desde Jerusalén cuando hubo
la invasión al reino del sur, al reino de Judá, fueron llevados cautivos hasta Babilonia, imagínense. Allá es Irak. Y de allá retornaron a Jerusalén. Mire cómo es el Señor, ¿no? Es un territorio bastante extenso. Muy bien. Interesante porque Abraham salió por estos lados también, por aquí. De por aquí viene Abraham. Muy bien. La cronología. Tenemos primero en el año 538 que Ciro decreta que los judíos pueden volver a Judá. Entonces, ahí viene el primer grupo. Sesbazar lidera a los exiliados a Judá. Zorobabel lidera a los exiliados a Judá. Bueno, el que se nombra generalmente en la Biblia claramente es como Zorobabel, el que lideró el primer grupo, el primer remanente que regresó a Jerusalén desde Babilonia o desde Persia. En el año 536 es el altar del templo reconstruido, el altar de donde se presentaba, se hacía el sacrificio. Y en el año 535 al 520 la construcción del templo es detenida. Hay un problema ahí. Y en el año 520 la reconstrucción del templo es recomenzada. Y en el año 515 el templo es completado. Realmente este es el segundo templo que se construyó. Y lo que yo les decía anteriormente, que era un templo muy humilde comparado con lo que fue el templo de Salomón. Tanto que los ancianitos que regresaron del remanente, que habían conocido el templo de Salomón, lloraban al ver este templo. Digamos que, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que el templo de Salomón era muy grande y con placas de oro alrededor, bañado en oro, ¿no? Bueno, este otro templo era de bloques. Imagínense. Si han visto esas casas de bloques que todavía no lo recubren por fuera con cemento, más o menos. Entonces lloraban, porque era bien humilde, muy sencillo comparado con lo que fue. Y entonces tenemos en el año 458 que ahora viene Esdras, lidera a los exiliados de Judá. Viene otro remanente con Esdras, y Esdras es el que dirige al pueblo en la reforma moral. ¿Ok? Muy bien, sigamos avanzando. Aquí tenemos un breve bosquejo de dos partes del libro de Esdras. Regreso del exilio y reconstrucción del templo. Y el segundo, regreso y reforma de Esdras. La primera parte tiene que ver más con el trabajo de Zorobabel, y el segundo tiene que ver más con el trabajo de Esdras. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante este libro de Esdras? Porque nos muestra, cuando nosotros leemos el libro de Esdras, nos muestra la importancia de cómo el pueblo de Dios tuvo que reformarse, volver a las bases de cómo debían adorar y de cómo debían vivir para Dios. Entonces, el exilio fue algo bueno, porque marcó un antes y un después. Antes del exilio, el pueblo estaba desenfrenado en su idolatría, en su pecado. El exilio hizo que se detuviera eso. Sí, fue duro, fue doloroso, pero después del exilio, el pueblo vuelve a comenzar de nuevo. Y así en la iglesia debe otra vez volver a la palabra una y otra vez. Han habido grandes movimientos en el tiempo de la iglesia. Lo peligroso es casarnos con un movimiento, casarnos con una tendencia, ¿no? Porque nuestro llamado no es volver a un movimiento, es volver a la palabra. Nosotros como iglesia valoramos mucho la reforma, la teología reformada. Yo les he hablado acerca de los reformadores, los puritanos. Ellos fueron buenos, pero ellos volvieron a la palabra, y nosotros, en vez de volver a la palabra, volvemos a ellos. No, aprendemos de ellos, sí, como de todo lo que el pueblo de Dios en todas las épocas, pero volvemos a la palabra. Volvemos a la palabra. Eso es lo más importante. Tomando en cuenta lo que Dios le ha enseñado a su iglesia a través de la historia, ¿no? Ahora tenemos el libro de Nehemías. Ya, vamos avanzando, hermano. Tenemos 15 minutos, pero nos podemos pasar un poquito, ¿no? 15 minutos tenemos. Nehemías. O segundo de Esdras, ¿no? El autor es Nehemías. El nombre Nehemías significa Jehová ha consolado. Qué lindo nombre, ¿no?
Nehemías. Un lindo nombre para ponerle un hijo varón. Nehemías, anda a hacer tus deberes. Jehová ha consolado, ¿no? Es un lindo nombre, ¿no? Es lindo que la palabra nos enseña que cada nombre tenía un significado, ¿no? Y si usted tiene alguna vez la bendición, los que son jóvenes todavía, de tener la posibilidad de tener más hijos, y tener un varón y ponerle Nehemías, siempre que pronuncie el nombre Nehemías, va a recordar que el Señor ha consolado, Él es el que consuela. Él fue un judío, obviamente, que estaba ahí en el cautiverio, pero él sirvió como copero del rey Artajerjes. Usted puede encontrar ese relato en el capítulo 1 de Nehemías, es un relato hermoso. Dice que él servía como copero al rey, y eso era un trabajo muy importante, porque él debía verificar que la copa del rey no esté envenenada. Y muchas veces el copero tenía que tomar él primero. Y si no moría, ahí podía tomar el rey. De modo que mientras estaban en sus labores, él escucha acerca de los que estaban en Jerusalén, del remanente, los que quedaron. Y estaban en gran mal y afrenta, estaban las murallas destruidas. Y como estaban las murallas destruidas, la ciudad de Jerusalén estaba siendo acosada por enemigos. Entonces él empieza a llorar y orar a Dios. Y el rey se da cuenta de la tristeza, y eso era peligroso. Porque si el copero tenía una actitud sospechosa, le podían matar. ¿No veis que él era el que estaba ahí? Él podía envenenar al rey. Pero él ora a Dios y le cuenta la tristeza que él sentía por su pueblo. Y bendito sea el Señor, el rey Artajerjes. Dios pone y toca el corazón del rey Artajerjes, y él lo envía, y no solo lo envía con ayuda económica, lo envía con recursos para que vuelva a Jerusalén a reconstruir la ciudad. De modo que Nehemías llega a ser gobernador. Algunos piensan, no hay mucha certeza ni mucha seguridad, pero algunos piensan que Nehemías puede haber sido de la tribu de Judá. Por algo fue designado gobernador, ¿no? Quizás venía de la línea real, no sabemos. Sí sabemos que él llegó a ser gobernador de Judá, fue nombrado por el rey gobernador de Judá. Y él estuvo a cargo de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Es un hermoso libro. En la Biblia hebrea se encuentra junto al libro de Esdras, y la Septuaginta y la Vulgata le llamaron segundo de Esdras. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, que se hizo justo los 400 años antes de venir el Mesías. Y la Vulgata es una traducción que se hizo siglos después de la era cristiana, donde se tradujo toda la Biblia al idioma latín, al latín, que era el idioma de esa época. Y bueno, después llegó a ser el idioma de la liturgia de la Iglesia Católica Romana. Muy bien, el tema: los exiliados que volvieron reconstruyen el muro de Jerusalén a pesar de la oposición. No fue algo fácil para ellos reconstruir las murallas, tuvieron mucha oposición de afuera y de adentro. Muy bien. El contexto narra desde el viaje de Nehemías a Jerusalén en el año 444 a.C. y el gobierno de Nehemías en Judá, 430 a.C. Narra cómo el libro de Nehemías nos va a narrar cómo Nehemías, estando allá en el cautiverio, con la ayuda del Señor, viaja a Jerusalén, ayuda a reconstruir él guía la reconstrucción de las murallas y termina siendo el gobernador. A través de su ministerio, por así decirlo, a través de su responsabilidad, Nehemías pudo volver a organizar a Israel como nación, en la parte política. Así que vemos algo interesante, ¿no? Tanto Esdras fue utilizado y Zorobabel para lo que tiene que ver con la parte espiritual, la adoración, la enseñanza, y Esdras fue ocupado para la parte política, la parte del gobierno, o la parte, digamos, institucional. Que son todas estas cosas muy necesarias. El contenido del libro relata la historia del tercer gran líder del retorno de los judíos del exilio. El rey Artajerjes envió a Nehemías, un judío, a que sirviera como gobernador de la ciudad restaurada de Jerusalén. El libro de Nehemías relata la lucha de este hombre para volver a establecer a Israel como nación. Tuvo mucha oposición, muchas dificultades, pero lo pudo hacer. Aquí vemos la cronología. Tenemos en el año 538 el decreto de Ciro, ¿no? ¿Se acuerdan? En que se narra en Esdras capítulo 1. En el 515 el templo es completado.
En el 458, Esdras lidera a los exiliados a Judá. En el 444 a.C., Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. En esa fecha, Esdras lee la ley a todo el pueblo. En el 432, Nehemías vuelve a Persia, y en el 430 vuelve otra vez a Jerusalén. Pasados 2 años, vuelve a Jerusalén. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos avanzando. Podríamos decir que el bosquejo el libro se divide en 3 partes. Este es el bosquejo. Bosquejo quiere decir las partes en las cuales se divide el libro. Primero, los muros son reconstruidos, capítulo 1 al capítulo 7. La segunda gran división, el pacto es renovado, el pueblo se compromete otra vez a guardar la ley de Dios, capítulo 8 a capítulo 10, y termina entonces con las sociedades reformadas, capítulo 11 al capítulo 13, como totalmente la nación de Israel otra vez es reformada, se reforma otra vez, se vuelve a formar, ¿ok? Bueno, entonces son las 3 grandes divisiones que tiene el libro de Nehemías. Ok. Muy bien. ¿Ya lo escribieron ahí? Uno para poder dejar de compartir. Muy bien. Me gustaría que abramos un momentito la Biblia y vamos a Esdras y a Nehemías por un momento, ¿no? Esdras y Nehemías los va a encontrar antes de Job. Esdras, Nehemías, Esther, y de ahí viene Job. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí en nuestras Biblias los 2 libros de Esdras y Nehemías, ¿no? Aquí nosotros podemos, yo quiero animarles a que puedan tomar tiempo de leer con su familia, leer de manera personal estos 2 libros. Son muy importantes. Como les digo, estos 2 libros nos van a enseñar esta gran verdad, de que primero, Dios tiene misericordia de su pueblo, haciéndole otra vez volver a la Escritura, volver a ordenarse. Hay cosas fuertes en estos libros. Por ejemplo, en el libro de Esdras, hay una parte, aquí lo estoy buscando, en el capítulo 10 hay una parte bien fuerte aquí, que quizás puede ser un poco difícil de comprender o de aceptar, pero es algo que ocurrió. Resulta que los exiliados que habían regresado, el remanente de los que habían regresado del exilio, mientras tuvieron en el exilio, ellos se casaron con mujeres de ese país. ¿Y sabía usted que eso es una falta grave? Deuteronomio capítulo 7. Anótelo por ahí. Deuteronomio 7. Léalo. Especialmente los que son padres, madres. Deuteronomio capítulo 7 prohíbe al pueblo de Dios mezclarse en casamiento con los paganos. Lo que nosotros conocemos comúnmente como el yugo desigual. Nunca es permitido en la Biblia que una persona del pueblo de Dios adquiera un compromiso matrimonial con alguien que no es del pueblo de Dios. A pesar de eso, Dios tiene misericordia. Ahí tenemos la historia de Ruth, ¿no? Pero la excepción no hace la regla. ¿Me comprende? Nunca hay que tomar como una regla una excepción que Dios hace. Entonces, Deuteronomio 7 dice, no darás a tu hijo, no tomarás a sus hijas para tus hijos, ni tomarás tus hijas para sus hijos, porque desviarán a tus hijos de en pos de mí, dice, y yo te lo demandaré. Entonces Dios prohibió. Entonces, ¿qué pasa en Deuteronomio 10? Perdón, en Esdras 10. Aquí ocurre algo que es bien difícil al final de Esdras, ¿no? Dice que aquellos que vinieron del exilio, retornaron con sus mujeres paganas, tuvieron que mandar de vuelta a sus mujeres. Fueron expulsados las mujeres y los hijos de aquellos, las mujeres, ¿sí? De aquellos que se casaron en yugo desigual. Esto fue algo doloroso, obviamente doloroso, porque ellos tenían un lazo afectivo, obviamente, ¿no? Lo natural, pero no era la voluntad de Dios. Si Dios permitía, mire, acuérdese, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Salomón? Las mujeres
hicieron apartar su corazón del Dios verdadero. Deuteronomio 7 lo decía, apartarán a tu hijo después de mí. Lo que pasó muchas veces es que el compromiso matrimonial con paganos terminó alejando a las personas del pueblo de Dios, del verdadero Dios. Entonces, aquí Dios le guía a Edra que tome esta determinación con el propósito de proteger al pueblo, para que estas mujeres no vinieran a influenciar al pueblo de Dios a volver a los ídolos paganos. Entonces son expulsadas y regresadas a sus países. Algo duro, ¿no? Pero para reflexionar. De ahí llegamos al libro de Nehemías. Este es un maravilloso libro. Vamos a ver cómo Nehemías tiene que hacer mucho esfuerzo para poder reconstruir las murallas. Tiene problemas, hay gente envidiosa o gente de otras ciudades que les ponían presión, les molestaban y no les dejaban reconstruir. En el capítulo 10 se muestra el pacto renovado, por así decirlo, en que el pueblo de Dios se compromete a obedecer la palabra de Dios. Han sido clave los capítulos 10 de estos dos libros, ¿no? Y vemos que el pueblo de Dios es reunido y se les lee la ley de Dios. Y se les exige al pueblo que tomen una determinación. Eso me hace recordar que en el pasado también ocurrió algo así. Cuando Josué habla con el pueblo antes de conquistar la tierra prometida, él le dice, ¿qué van a hacer ustedes? Decidan. O van a servir a los ídolos o van a servir a Dios. Se llegó un momento en que el pueblo de Dios tiene que tomar una decisión. La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay personas, hermanos cristianos, que nunca logran crecer, nunca logran madurar, porque siempre están ahí entre que aman a Dios y aman al mundo. Nunca se logran congregar de una manera responsable, porque siempre están luchando con otras cosas que quieren tomar su atención. El pueblo de Dios tiene que tomar una determinación de obedecer y hacer las cosas como Dios dice. Eso vemos en estos dos libros. ¿Amén, hermanos? Bueno. Entonces vemos estos dos maravillosos libros de Esdras y Nehemías que son muy importantes porque nos hablan de cómo fue el retorno. Cómo fue que el pueblo de Dios retornó del exilio y se volvió a organizar como nación de Dios. Cómo ellos volvieron a adorar y cómo ellos volvieron a obedecer la palabra y a organizarse como nación. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Bendito sea el Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar? Por favor. Amén. Yo. Claudito, Dios bendiga. Mi querido Sebastián, que el Señor te bendiga, hermano. Ya sabes que siempre soy medio inquietoso en estas cosas, ya. Claudio, entiendo y según lo que estoy apreciando, si esto cada pasando un tiempo hay reformadores, según lo que acabas de exponer de la Biblia. Ahora, desde que hubo la reforma luterana y todo lo que hemos visto, Calvin, todo eso, hoy día, ¿por qué no hay más reformas? ¿O ya está perfeccionada la reforma? O eso, por favor, Claudito. Muchas gracias, hermano Sebastián. Es una muy buena pregunta. En el día de hoy sigue habiendo la reforma. ¿Por qué es necesaria una reforma en el día de hoy? Bueno, han habido muchos movimientos a lo largo de la historia, especialmente de este último siglo anterior, donde hubieron muchas tendencias, donde la iglesia se desvió de la forma de adorar correcta, de doctrina. Por ejemplo, una de esas desviaciones es el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, que está arraigado en muchas congregaciones. Por ejemplo, un movimiento donde también se le atribuyen cosas, experiencias al Espíritu Santo que no dice la palabra. Desórdenes. El hecho también de que muchas iglesias se olviden de lo que es la correcta adoración y vean a la iglesia simplemente como un espectáculo, todo centrado en la música, en la experiencia más que en la palabra. Entonces la reforma está ocurriendo
quizás no de una manera tan uniforme como fue en el tiempo de la Reforma con Martín Lutero en el 1516 y con todos los demás que fueron usados para eso, sino de manera local en las congregaciones. Por ejemplo, incluso hay denominaciones que se caracterizaban por ser bíblicas, que en el día de hoy se están apartando de la palabra. Entonces, hay muchos, sí está ocurriendo una reforma hoy día, para dar respuesta a mi hermano Sebastián o Juan, en el sentido de que hay muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos pastores, muchos ancianos, hermanos también que son miembros de iglesia, que se están dando cuenta de los errores que en la iglesia se ha desviado y están volviendo a la escritura, están volviendo a la doctrina bíblica. Y esa vuelta es a la escritura, pero sin ignorar la historia. Porque algo que caracteriza a la fe bíblica es que es una fe histórica, es decir, es algo que la iglesia siempre creyó. Movimientos que se levantan en el día de hoy diciendo que tienen un mejor entendimiento de lo que los cristianos han entendido en la historia es peligroso, porque significaría que Dios no enseñó eso a su pueblo. Entonces, a pesar de que la iglesia se desvíe por un tiempo, siempre hay un remanente que se mantiene fiel, pero también Dios siempre va a levantar personas que se vuelven. Entonces, está ocurriendo la reforma hoy día a través de muchas congregaciones. Tenemos el gusto de ver esto que está ocurriendo en el mundo, de que muchos están volviendo a la doctrina bíblica, a la doctrina reformada, también le podemos llamar, a aprender de lo que Dios hizo con los reformadores en los tiempos anteriores, pero principalmente y por sobre todo es una vuelta a la palabra y preguntarnos, ¿la manera en que estamos adorando es la correcta? No preguntarnos si lo que hacemos funciona o no. Lo que debemos preguntarnos, la forma en que adoramos, la forma en que servimos, la forma en que predicamos, la forma en que evangelizamos, ¿es lo que Dios realmente dice en su palabra? ¿Lo hacemos porque Dios dice en su palabra? ¿O porque lo hacen todos? ¿O porque así fuimos enseñados? ¿Me comprenden? Entonces, de esa manera espero haber respondido su respuesta, mi hermano. La reforma está ocurriendo hoy día, en el hecho de que muchos hermanos individuales se están dando cuenta de que la iglesia está apartando, y también muchas congregaciones se están volviendo a la palabra.